En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar Fetch en vez de XML HTTP Request. Hay a quien le gusta más y hay a quien le gusta menos. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero usando Fetch. En el mismo tema 7, utilización de mecanismos de comunicación asíncrona, nos vamos a funciones en JavaScript y PHP para leer y grabar configuraciones usando Fetch. En el vídeo anterior vimos este, ahora vamos a ver este. Y el ejemplo es muy similar. Aquí tenemos un objeto, datosConfig, o una estructura de datos que está completamente vacía. Y tenemos una función grabarConfig y otra función leerConfig. Bien, pues la de grabarConfig lo primero que hace es rellenar tres campos en esta estructura. Nombre, usuario e email, exactamente igual que en el ejemplo anterior. Con estos campos, ahora nosotros vamos a crear un nuevo forData, que tiene como nombre de variable data. Uno de esos campos va a ser el datos y va a tener la estructura datosConfig convertida en JSON. En JSON o un JSON pasado a texto con Stringify. Entonces le pasamos datosConfig a Stringify y nos va a devolver un JSON en modo texto que vamos a meter en la variable datos del formulario. Luego, este mismo formulario va a tener dos campos más, sufijo y acción. Sufijo va como usuarios y acción va a ser grabar, porque ya vimos en el ejemplo anterior que tenía el PHP, las opciones de grabar y de leer. Y ahora, ¿cómo utilizamos esto en Fetch? Pues muy simple. Hacemos Fetch, la URL del PHP que queremos llamar, coma, abrimos llave y le decimos método post, coma, body, el data del formulario que queremos enviar. Es decir, estamos haciendo con un fetch, coma, llave, llave, el método y el body. Método post, body, data. Data que es el formulario que hemos rellenado con los datos que queremos enviar. Esos datos que queremos enviar son uno de ellos, datos con el JSON de esto, y los otros son dos campos extra que son sufijo y acción. Bien, el fetch se llamaría de esta forma y estamos enviando data. ¿Qué ocurre cuando nos responda el servidor? Pues que nos entra por aquí. Then response, y aquí con este campo que le hemos puesto response, directamente en este formulario o en este ejemplo no estamos haciendo nada. Devolvemos. Si quisiéramos hacer algo, pues sería response.test y podríamos comprobar lo que fuera, ¿no? Directamente. O thisResponse también, depende. Pero en este caso, que como no se utiliza, pues directamente es que no hacemos nada. Y ahora, si hubiera algún tipo de error, con el catch lo cogeríamos y sacaríamos por consola el error. ¿De acuerdo? Bien, la función de leer es exactamente lo mismo, pero me voy a ceñir ahora a este de la respuesta porque es la diferencia principal, ¿no? La diferencia es que en este no hacemos nada, pero en este, que como estamos leyendo, ahora lo que sí hacemos es, si lo que nos llega lo convertimos directamente, nos cogemos el response de .test y con ese response de .test, ¿qué es lo que hacemos? Pues directamente aquí que nos entre como texto. Y ese texto va a ser, si es error, pues directamente salimos. Y si no fuera la palabra error, entonces será que es un JSON y ese JSON lo convertimos a objeto con parse. El texto con el parse se convierte directamente en un objeto que vamos a meter en datosConfig, que era la variable que tenemos aquí. Es decir, la función leer manda estos dos campos como si fuera un formulario, los metemos en el body de la llamada y vuelvo a repetir, lo que nos devuelve el PHP nos entra aquí y con esta llamada directamente en el siguiente den lo tenemos en texto. Y ahora texto lo comparamos. ¿Que tiene la palabra error? Pues entonces devolvemos la salida. ¿Que no tiene la palabra error? Entonces para nosotros es un JSON y directamente lo parseamos y lo metemos en la variable. Este texto error, en el otro vídeo anterior no lo expliqué,
Pero aquí vemos claramente que cuando el fichero directamente no existe, entonces devolvemos error. Eco error. Y veis que se devuelve como una palabra simple. No como un JSON, sino como una palabra simple. Por eso aquí comparamos texto con la palabra error. No hacemos un parse de la respuesta porque no está devolviéndose en JSON directamente, está devolviéndose con una palabra simple. Entonces hay que tenerlo en cuenta para que veáis que nosotros podemos manejar perfectamente respuestas en JSON o en texto normal. En este caso, si falla porque no existe el archivo, se devuelve una palabra normal. ¿Que el archivo existe? Pues entonces cargamos el contenido del archivo y lo devolvemos. Como ese archivo directamente es un JSON, porque lo habíamos convertido nosotros al enviarlo en un JSON, pues aquí lo que hacemos es un JSON parse para convertirlo a su vez en el objeto datos config. Bien, este vídeo, para entenderlo bien, hace falta ver primero el otro, ¿de acuerdo? Para no volver a explicar todo el ejemplo otra vez, ¿de acuerdo? Dos funciones, una en la que grabamos la información y otra la leer, en la que leemos los datos grabados en el anterior. Este de aquí. Y el PHP, que es idéntico a los dos ejemplos, el del vídeo anterior y en este. El PHP no ha cambiado para nada, solo ha cambiado el método de llamada, que primero era con XML HTTP request y ahora es con fetch. La diferencia, pues simplemente es este trocito de código que veis aquí a la hora de grabarlo y este trocito de código que veis aquí a la hora de leerlo. Hay que tener clara la estructura. Fetch, directamente la URL del PHP, método post y el body con lo que se quiere enviar. Esto se hace para grabar, esto se hace para leer, exactamente igual. La única diferencia es el contenido del formulario data, que aquí va con acción leer y aquí arriba iba con acción grabar. Cuando queremos recoger la respuesta, si queremos, pues directamente en este caso, den response test, y ahora con el texto, que está entrando como texto aquí, pues si el texto contiene la palabra error, se sale, y si no, entonces damos por hecho que es un JSON, que es el que grabamos en la opción de grabar, y hacemos el JSON parse, ¿de acuerdo? Ya lo he explicado ahí sí ya un par de veces, y viendo el vídeo anterior se tiene que entender. Ahora, otro ejemplo muy sencillo. Este directamente carga de un JSON con await fetch y creación de una lista desplegable. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos rellenar una lista desplegable o una select con los datos leídos de un JSON. Pues lo primero es coger el identificador del HTML en el que está el select o lista desplegable. En este caso se llama selector de lista y lo tenemos y lo guardamos aquí. Ahora tenemos un array lista de listas que lo tenemos vacío ya declarado ahí. Y ahora una función asíncrona que se va a llamar cargar tenistas. Un try y un catch para el caso de error que salte hasta aquí. ¿Qué hacemos aquí ahora? Un await del fetch. Un await, ¿por qué podemos usar un await aquí? Porque está dentro de una función asíncrona. ¿Y qué hace este await fetch? Pues que directamente carga el JSON, que será un archivo de texto en formato JSON que está en la misma carpeta, el mismo directorio que el JavaScript. Y el await significa que se va a quedar esperando esta línea hasta que se lea el tenistas JSON. Cuando se haya leído correctamente, se mete el contenido de este JSON en respuesta y si está todo ok, saltamos aquí. ¿Qué hace ahora esta línea? Pues un await respuesta JSON. ¿Y qué es lo que hace esto entonces? Pues directamente devuelve el JSON y lo mete en lista tenista. Es decir, va a tener un array de elementos de lo que tenía el JSON. Ahora, ¿cómo nos lo recorremos? Pues directamente lista tenista for each, y ahora tendríamos aquí un tenista, función flecha de llave
a llave. Esto sería equivalente a función tenista llave llave. Es decir, que lo que vamos a hacer aquí dentro va a tener como parámetro tenista, que es cada uno de los elementos que están dentro de este array. Y ahora, ¿qué tiene de campos tenista? Pues directamente tendríamos identificador y nombre. Y entonces lo que hacemos ahora para añadírselo al select es crear con createElement option directamente y hacemos option value el identificador y opción testContent el tenista.nombre. Es decir, vamos a ir creando elementos en este select para que en la lista desplegable tengamos elementos para poder seleccionar. Internamente van a tener un identificador y lo que se va a ver en la lista a la hora de darle con el ratón va a ser el nombre. Por tanto, una vez que hemos añadido y creado la opción, lo añadimos con AppendChild al selector del tenista. Lo vuelvo a repetir para que quede más claro. Hemos cargado el tenista JSON, lo hemos metido en respuesta. De respuesta hemos leído el JSON y hemos cogido un array completo que lo tenemos en lista tenista. Ahí hay un elemento por cada elemento que tenía el JSON. Ahora nos recorremos todos esos elementos con un bucle for each. Cada uno de los elementos se va a meter en la variable tenista. Y ahora cogemos. Y por cada uno de ellos creamos una nueva opción para la lista desplegable. Y en cada una de esas opciones tendremos un identificador interno que lo guardamos en opción.value y lo que se va a mostrar en la lista desplegable tenista.nombre que se va a guardar en opción.testContent. Cuando tenemos esto definido, lo añadimos a la lista desplegable con AppendChild la opción. Es decir, creamos opción y se lo metemos al selector tenista. Es así de sencillo. Y si se hubiera producido algún error o algo no estuviera bien en el fichero, pues directamente se produciría un fallo y nos saldría un mensajito en la consola con el texto que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Pues simplemente con esto hemos visto ahora otra forma de usar el fetch. Que esto simplemente sería cargar un JSON de un fichero de texto y no de un PHP. Simplemente nos va a devolver este JSON y cuando esté completamente leído se mete en respuesta. Esto se queda parado hasta que se lea. ¿Cuándo hay que utilizar await? Cuando estemos completamente seguros que la llamada para leer el JSON va a funcionar. Si no estamos seguros, habría que utilizar evento load para que en caso de error, pues directamente se controle y no se quede esperando el programa ahí indefinidamente. Bueno, con esto hemos visto ahora dos ejemplos de fetch y espero que os haya servido también para entenderlo un poco mejor. De todas maneras, aquí, en el tema 7, tenéis más ejemplos que lo ideal sería pues intentar programarlo en Visual Studio Code, con vuestro servidor PHP y Apache en el SAMP y probar y hacer experimentos para ver qué ocurre cuando se hacen algún cambio y de esa forma es la que mejor se aprende. Ni viendo vídeos ni leyendo PDFs. La mejor manera de aprender esto es practicando y haciendo experimentos. Espero que os haya gustado el vídeo y que entre este y el anterior pues os haya quedado un poco más claro lo que es el Ajax.